Muy buenos días, soy el doctor Douglas Johnson y les hablo de acá, de Los Ángeles, California. Hay muchas preguntas que me vienen siempre como autor y una de las preguntas que más me ha impresionado es el interés de los padres de saber si la lectura de la Biblia trae algún beneficio desde el punto de vista neurocientífico a sus hijos. O sea, si hay beneficios en la lectura de la palabra de Dios en el cerebro de los niños. Se podría describir de esta manera. Y cuando estuve en medio de mi doctorado tratando de estudiar fuerte, siempre todos los alumnos, todos mis compañeros teníamos una característica. Nos inscribíamos en los cursos que lo dictaban professors acá en inglés, que eran muy famosos, que habían conocido, habían trabajado ya en el campo del cerebro, de la neurociencia, y nos interesaba sentarnos en sus clases. Y es más, cuando nos tocaba hacer la disertación, buscábamos el apoyo de ellos. Siempre buscábamos los que tenían mejor conocimiento de la neurociencia. Cuando terminé el doctorado y escribí varias cosas, hice varios estudios, como también soy pastor, decidí ver cuál era la relación que podía haber a nivel neurocientífico entre la palabra de Dios y nosotros y la lectura de la palabra de Dios. ¿Habría un beneficio? ¿No habría un beneficio? Y entonces, leyendo y tratando de llegar a un buen entendimiento, vino un pensamiento a mi cabeza. ¿Te acuerdas, Douglas, cómo durante el doctorado, durante la universidad, siempre buscaste a los mejores profesores, a los mejores maestros, a los mejores científicos que ya tuvieran experiencia? ¿Qué tal el comenzar a hablar con aquel que creó el cerebro, aquel que diseñó el cerebro? ¿Qué tal de comenzar a preguntarle y a hablar a Dios sobre los beneficios? Y comencé a hacer esto, y de ahí he escrito varias investigaciones, he escrito también libros, he escrito desarrollado cursos sobre lo que es la neurociencia y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero lo que más me interesó es el beneficio que tenía la lectura de la palabra de Dios en el desarrollo del cerebro de los niños. Y me interesó mucho, empecé con la palabra de Dios. Yo sé que en 45 minutos que va a durar este video, va a ser imposible llegar a todas las conclusiones que hemos nosotros llegado, y todos los estudios que hemos hecho. Pero yo quisiera darle unas pautas para que ustedes comiencen a explorar con la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos. Y para mí es importante esto porque yo siempre pensé y asumí que nuestro diseñador, Dios, tenía un arma, tenía un instrumento para ayudar a desarrollar nuestro cerebro, nuestro conocimiento, darnos sabiduría. Y ese instrumento asumí que era la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces comencé a aplicarla de ese punto de vista, cómo la palabra de Dios realmente nutre nuestro cerebro, como la palabra de Dios realmente ayuda al niño en su desarrollo, y en el desarrollo, por supuesto, ideal del cerebro del niño. Algo que me llamó mucho la atención es que nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, siempre incluyó amor y conocimiento de la palabra de Dios cuando se refería a aquellas personas que lo amaban. Y para mí esto fue lo que inició un estudio profundo de la palabra de Dios en cuanto a cómo afecta nuestro cerebro o cómo beneficia nuestro cerebro. El Señor Jesús dijo así en Juan capítulo 14, del 15 y 20-24, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar sus mandamientos no solamente de hacerlo, sino para hacerlos tienes que saberlos. Guardad mis mandamientos. Y dice que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Para mí esto era tener la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas.
O sea, mientras más yo guardo los mandamientos, mientras más yo sé su palabra, realmente voy a tener más conciencia de la presencia de Dios en mi vida, que es el primer beneficio que van desarrollando los niños cuando comienzan a leer la palabra de Dios. Ahora, él menciona esto y uno se debe preguntar realmente por qué este énfasis del Señor, que lo mezcla con el amor que nosotros tenemos a Él. Porque sabemos que la mayoría de cristianos, la mayoría de personas siempre dicen, te amo, Señor, no te amo. Y parte de nuestra alabanza, parte de nuestra oración es decirle a Dios te ama. Pero Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos, es memoria, o sea, los tiene en memoria, es guardarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¡Wow! Digamos, en esto quiere decir que mi hijo, para que aprenda a amar a Dios, o yo, para amar a Dios, tengo que saber su palabra. Y la palabra constantemente nos lleva a eso. O sea, el creador, el diseñador de nuestro cerebro siempre nos lleva a eso. En pocas palabras, si realmente hay una relación de amor entre nosotros dos, es lo que nos dice Dios, ustedes deben guardar y amar mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y más adelante dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Otra vez la conciencia y la presencia de Dios, pero lo primero que él introduce es el que me ama, mi palabra guardará. Y Dios quiera que pueda entender esta parte de guardar la palabra, de leer la palabra de Dios y de la importancia de leer la palabra de Dios, ya que lo que descubrí en tantos años de estudio sobre la Biblia y nuestra, relación de neurociencia con la Biblia y cómo beneficia nuestro cerebro, tiene que ver con la palabra de Dios, diciéndoles ya desde el principio que es la herramienta que Dios va a usar para poder trabajar en nuestro cerebro y nutrir nuestro cerebro. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y termina diciendo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la importancia de la palabra de Dios. Tiene algo la palabra de Dios, tiene algo que al leerla pasa algo en nuestro cerebro. ¿Cómo se traduce esto en punto de vista neurocientífico? ¿Qué partes del cerebro son activadas? ¿Es buena para el niño? ¿Por qué el Señor desea realmente que nosotros utilicemos la palabra todo este tiempo y se la comuniquemos a nuestros hijos? Es igual en este proceso en el Antiguo Testamento. El Señor siempre relacionó el amarlo a Él con sus mandamientos, con sus palabras. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice claramente esto, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo? Diciéndole, te amo Señor, te amo en una alabanza, en una canción, tal vez decirle, te amo en una oración, decirle, te amo. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hago esto, Señor? Y yo sé cómo lo vas a hacer. Dice, y estas palabras, otra vez, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En pocas palabras, yo amo a mi Señor, muestro el amor a mi Señor, guardando sus palabras, memorizando sus palabras y realmente practicando sus palabras. Ahora, el Señor era el diseñador, es el diseñador de nuestro cerebro y sabe que guardar las palabras, memorizar pues la Biblia debe ser un poco difícil, ¿no? O sea, comenzar a aprender toda la Biblia y memorizarla es difícil. Hay un centro en el cerebro que se llama hipocampos. Hipocampos es el centro de la memoria, un organel en el cerebro. Y en él, a través del hipocampos, nosotros con repeticiones podemos memorizar más cosas. Y sobre todo si las hablamos también. Lo curioso es que el diseñador de nuestro cerebro nos pide esto porque sabe que memorizar toda la palabra, porque ellos la escuchan, ellos las pueden escribir.
la escuchan y siempre la están escuchando, la tienen que memorizar para poderla transmitir. Y él dice y nos da la herramienta para poder memorizar la palabra de Dios. Primero es repetirás a tus hijos, repetir. O sea, si usted repite constantemente la palabra de Dios, si usted lee un versículo, por decir que usted le escuche esta lección y se la pasa a otro, va a estar en su memoria. Pero si usted solamente escucha, va a salir de su memoria. Pero el repetir va a hacer que se quede en su memoria. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás constantemente cuando tú enseñas a alguien. Porque no solamente repetir, sino hablar. Hablar significa como enseñar. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. O sea, constantemente, todo el tiempo. O sea, tu vida es la palabra de Dios y hablas. No es que hablas versículo tal, sino tu hablar. O sea, estás tan lleno de la palabra de Dios que tu hablar siempre va a ser de la palabra de Dios. Porque la abundancia del corazón habla de la boca. Y las repetirás tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señales en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante es la palabra de Dios para Dios. Qué importante es su palabra para que nosotros la aprendamos, ya que es la herramienta por la cual nos va a dar la sabiduría. Es la herramienta por la cual nos va a dar la inteligencia y es la herramienta por la cual nos va a dar la ciencia. Y eso ya empieza desde niño. Por eso es el beneficio de los niños. En el Salmo capítulo 1, que todos ustedes lo deben conocer, el Salmo explica claramente algo. Lamentablemente, cuando estuve haciendo los estudios, comencé a preguntar a diferentes iglesias, a diferentes personas que practicaban teología, o sea, eran teólogos. Pregunté muchas veces sobre este Salmo para saber qué pensaban ellos, cuál era su punto de vista. El Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. O sea, la primera parte es clara: yo entiendo que soy del Señor y no voy a participar en las cosas malas. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice algo increíble lo que continúa, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando varios colegas neurocientíficos me preguntaron, pero ¿cómo puedes demostrar esto? Hacemos el estudio entre cristianos, hacemos el estudio entre personas, y era un poco difícil, porque la mayoría de personas que encontramos, que tratamos de estudiarlos para ver cómo, porque tenían la costumbre de leer la Biblia y queríamos saber cómo afectaba, encontramos con un problema. La mayoría de personas que encontramos en las iglesias, que encontramos en diferentes lugares, ellos no leían la palabra de Dios porque era su delicia. Ellos leían la palabra de Dios porque era su obligación. No tenían planes para leerle un año, tenían planes así, pequeños versículos que iban repitiendo y iban leyendo, pero ninguno agarraba la palabra de Dios y la meditaba, o sea, pensaba en ella todo el tiempo. Eso se llama meditar, ¿no? Y sobre todo, que era como una obligación, no era su delicia. Y el secreto de esto es que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, ¿cómo puedo hacer que sea mi delicia? Está atado con lo anterior. Cuando el Padre enseña lo que hemos aprendido, cuando el Padre enseña y lo enseña con ánimo, lo enseña con alegría, cuando habla constantemente, esa parte también viene a ser parte del niño y comienza a ser su delicia. Y la delicia, ¿de dónde aprendió tanto mi padre? ¿De dónde sabe mi padre? ¿De dónde esa conducta, ese comportamiento, ese amor? Viene en la palabra de Dios y se convierte. Yo también quiero aprender. Quiero ser como mi padre y quiero aprender. Y se convierte en mi delicia y la comienza a meditar de día y de noche. Yo comencé a leer la palabra de Dios después de la muerte de mi hermano. Y se convirtió en la delicia de mi vida, porque yo no sabía nada de la muerte, no sabía nada. Y busqué en la biblioteca de mi padre, busqué y encontré una Biblia. Cuando la abrí, encontré el nombre de mi hermano, que era James, que era Santiago, y comencé a leer desde ahí la Biblia. Y para mí fue una maravilla, fue una delicia, lo es hasta ahora, ¿no? Y la leía mañana, tarde y noche, porque estaba en el proceso, pues, de dolor del duelo de mi hermano.
pero comencé a meditarla y ahí aprendí. Aprendí a meditar la palabra de Dios y la leí en 3 meses y la volví a releer y a leer y a leer y a releer, pero sobre todo cuando comencé a descubrir sus profundidades y sobre todo cuando comencé a hacer mi doctorado y entendí bien claramente que era la herramienta que Dios utilizaba para el beneficio de mi cerebro, para hacer algo de Douglas, para comenzar. Porque dice en la Biblia que cuando es su delicia y cuando la meditas de día y noche, será como un árbol plantado en corriente. O sea, un árbol plantado significa no me voy para allá, no me voy para allá, ni para un lado, y voy desarrollando y voy creciendo, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero dice bien claro esto, y todo lo que hace prosperará. Yo he visto mucho esto en los estudios que hemos hecho, mucho que todo esto lo toman como superstición. Si me leo un capítulo, voy a prosperar. Si me leo unos cuantos versículos, voy a prosperar. No, lo que descubrimos es lo siguiente. Toda la palabra de Dios es abstracta. Es abstracta, o sea, esperanza, amor, ángeles, cielo, mismo Dios. Todo es abstracto, o sea, son cosas que no podemos tocar. Lo abstracto alimenta el órbito frontal donde se encuentra la inteligencia del ser humano. O sea, mientras más leo la Biblia, mientras más recibo conceptos abstractos, entonces más desarrollo neuronas en mi órbito frontal. Y eso significa inteligencia. Ahora, es bien importante porque el órbito frontal, mientras más desarrollado esté, es el lóbulo ejecutivo y va a poder controlar todas mis urgencias, todos mis deseos, va a controlar todo. Y por eso, no solamente eso, sino crece, como digo, en el órbito frontal, que es el número de neuronas. En el órbito frontal también se encuentra algo que no encontraron cuando estudiaron al mono macaco, que es el que tiene cuando hicieron el mapa del mono macaco, no encontraron esta parte importante que es la parte de decisión. O sea, el mono macaco tiene muy similar nuestro órbito frontal, mucho más pequeño por supuesto, ¿no? Pero no se encuentra esa parte de decisión. Tiene la parte de recompensa, tiene la parte de amenaza, pero no tiene de abstracto y sobre todo no tiene de decisión. Y ahí está la decisión. En pocas palabras, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando lees sobre la esperanza de Dios, que es la herramienta de Dios, tu órbito frontal, el órbito frontal de tu niño, va a crecer enormemente. Este órbito frontal va a impedir que cuando la parte animal le pida consumir drogas, la parte animal le pida pornografía, la parte animal le pida el tomar o lo que sea, la parte inteligente va a controlar la parte animal. Es más, en neurociencia se le llama un cerebro enfermo cuando la parte animal controla la mente. Y se le llama un cerebro sano cuando la mente controla la parte animal. En pocas palabras, al leer la Biblia, nosotros podemos estar lejos del consejo de los malos, no estar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de escarnecedores. Porque a pesar de la limitación, a pesar de la tentación, mi cerebro ha desarrollado tanto, mi lóbulo ejecutivo ha desarrollado tanto con la lectura de la palabra de Dios que lo puedo parar. Y sobre todo voy a hacer buenas decisiones. Y buenas decisiones en todos los aspectos, en los estudios, buenas decisiones en los negocios, buenas decisiones en todo. Y por eso nos dice que todo lo que hace prosperará. En pocas palabras, muchos toman como superstición que si me leo cuantos capítulos y oro al Señor, me va a traer prosperidad. Pero lo que está diciendo el Salmo 1 es que el Señor está trabajando en tu cerebro, te está dando la sabiduría, te está dando la inteligencia, te está dando la ciencia y sobre todo te está dando una buena manera de tomar buenas decisiones. Acuérdate que las decisiones de tu vida son importantísimas y es la que decide más o menos qué va a ser tu futuro, lo que decides hoy día. Por eso es bien importante. Ahora, varios neurocientíficos, colegas míos, me preguntaron, ¿y cómo demuestras esto, Douglas? ¿Acaso has seguido a muchas personas que están en la Biblia? Y le dije, bueno, hay un pueblo, es el pueblo judío, y el pueblo judío tiene una ceremonia con sus hijos, con los niños y las niñas, ¿no? Que es de 12 a 13 años, se celebra cuando cumple 13 años, a la semana que cumple 13 años o cuando cumple los 13 años se celebra. Pero de 12 a 13 años van a una escuela o el mismo rabí les enseña de todo, pero tienen que aprender el Tenach. El Tenach es el Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco,
con todos los profetas y los salmos y todo. Tienen que aprenderlo y leerlo. Por un año lo leen, lo leen. Lo que les estoy pidiendo a ustedes que hagan con sus hijos, leerle constantemente la palabra de Dios al levantarnos, al acostarnos, ¿no? Y leerle. Y eso es lo que hacen ellos. Lo meditan, lo leen, lo meditan. Ahora, ¿por qué es su delicia? Porque a los 13 años lo declaran adulto. Y todos los niños quieren ser declarados adultos porque le van a dar un premio, le van a dar dinero para la universidad, le van a hacer varias cosas. Entonces, todas estas personas están con una expectación increíble. Pero ese no es mi punto, sino mi punto es que estas personas, este pueblo, hace y practica esto de la lectura de la palabra de Dios. La práctica de la meditación diaria de la palabra de Dios hasta los 13 años que tienen que recitar algo. Y lo curioso es que este pequeño pueblo, que se llama Israel, es aquel pueblo que ha dado más premios Nobel en la historia. Y por eso es tan importante entender, ¿vendrá de esto? ¿Vendrá de esta repetición, de este aprendizaje? Tú sabes que siguiendo eso, yo desarrollé un programa. Hace como 24 años va a ser, desarrollé un programa que no era el Bar Mitzvah, sino puse Bar Mesías. Mire, Bar es bien sencillo, es hijo, y Bat es hija. Por eso a las mujeres le dicen Bat Mitzvah, al Bar Mitzvah a los hombres. O sea, el Bar es hijo y Mitzvah es los mandamientos, todos los mandamientos. Entonces, en pocas palabras, si se pudiera transmitir o traducir esto, es el hijo de los mandamientos. O sea, sé tanto de la palabra de Dios que soy hijo de los mandamientos. Y eso es lo que hice. Entonces desarrollé un Bar Mesías, para hacerlo diferente y acoplarlo, digamos, al mundo cristiano. En 23 años lo puse a disposición, era un año que pasaba, le enseñábamos de todo, incluso incluía género, incluía todo, para que la escuela no le meta ideas pues al hijo, ni nada por el estilo, y decía lo que va a hacer en el futuro, sino el mundo secular lo decía, sino realmente lo decía a través de la palabra de Dios. Entonces desarrollé este programa. En 20 y tantos años que tengo, no había ni un solo inscrito cristiano, ni uno solo. Y lo he publicado, lo he llevado a varios sitios y no ha habido. Y la razón es que siempre que me dan es, el niño no quiere, no está interesado, él está todo el tiempo con su tablet, no le va a gustar eso. Pero en el caso de los judíos es cultural, es ser declarado a los 13 años adulto. Ya puedes participar en las ceremonias, tomas decisiones, ya tu firma vale y todas esas cosas. Y por eso lo reciben con tanto orgullo a los 13 años. Ahora, a los 13 años uno ya puede concebir un hijo. Qué importante es saber tomar esa decisión. Pero nosotros lamentablemente lo hemos olvidado eso y consideramos a los 18 años, tal vez a los 21 años, a una persona adulta o madura. Es cierto que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años. Ahora, para mí es importante entender esto y la importancia de la palabra de Dios, porque este pueblo sí siguió la importancia de la palabra de Dios, la medita de día y noche. El Señor nos dio toda la capacidad para memorizar. Nos enseñó, como dándonos una orden, si repetimos, vamos a memorizar. Si hablamos constantemente de ella, en todo el tiempo vamos a memorizar. Pero lo más lindo son los salmos, ¿sabes? Los salmos son canciones, 150 canciones. Cada vez que yo canto, todas mis neuronas comienzan a vibrar, y la comunicación, las neuronas son por difusión. La difusión se mejora, se agiliza, y todos los judíos cantan los salmos. Son 150 salmos. Una vez me fui con mi guitarra a un nursing home, a un hogar de ancianos, y comencé a cantar con mi guitarra himnos antiguos a personas que tenían Alzheimer. Personas que casi no se comunicaban, todos comenzaron a cantar y a alabar. Era un nursing home cristiano, un centro para ancianos cristianos. Para mí era increíble cómo la música, todo lo que ha provisto el Señor, todo como la alabanza, como la lectura en la palabra de Dios ayuda a nuestro cerebro. Ahora, es bien importante esto y Dios quiere que lo grabe en su corazón, porque usted dirá, bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, yo soy pastor de una iglesia, pero le aconsejo esto a los miembros de mi iglesia. Le aconsejo que realmente los que deben hablar la palabra de Dios son ustedes. Los que deben saber la palabra de Dios son ustedes, es el padre, es la madre. Y por eso para mí es importante que usted dé ese instrumento a su hijo.
le provea de ese instrumento y comience a hablar constantemente. No tiene idea los beneficios que va a tener. Lo hemos hecho ya por años, hemos ayudado a combatir adicciones, hemos ayudado a que el niño desarrolle, que mejore sus estudios solamente con la lectura de la palabra de Dios. Pero en esta parte importante de la lectura de la palabra de Dios, casi la parte más importante es quién es el que enseña. ¿Quién es el que da la palabra de Dios? No podemos depender después que usted venga a mi iglesia y escuche un sermón mío de 40 minutos para decir que es experto en la palabra de Dios. O llevar a mi hijo pues cada domingo a la escuela dominical y decir que mi hijo es un experto en la palabra de Dios. Tiene que ser el padre, tiene que ser la madre y tiene que ser todos los días al levantarse, al acostarse. O sea, bien por el camino. O sea, es bien importante entender esto. Tener a disposición la palabra de Dios en tu casa. O sea, darse a tu hijo. Si he podido decir algo a mis 3 hijas, es que cada cumpleaños creo que le regalaba una versión diferente de la palabra de Dios. Porque para mí era importante. Entendí esto bien claro en Deuteronomio, que debería darle a mis hijas, tener bien claro a su disposición la palabra de Dios. En Timoteo se nos dice algo muy maravilloso en 2 Timoteo capítulo 3 de la palabra de Dios. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahora escúchame esta parte porque a veces no obviamos esa parte y no la tomamos en serio. Dice, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Y ese es el secreto. Sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido y desde la niñez, y que desde la niñez, o sea, la edad es bien importante. Ustedes se van a acordar de Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará, pues. ¿No? O sea, es bien claro. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, mi punto es, si me preguntan, dígame, doctor, ¿ayuda realmente la palabra de Dios neurocientíficamente hablando al cerebro del niño? Sí. El creador, el que diseñó este cerebro, diseñó la palabra de Dios, inspiró la palabra de Dios para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, esa inteligencia. Lo puedes ver en la vida de Daniel, lo puedes ver en la vida de Moisés, lo puedes ver en la vida de Josué, lo puedes ver en la vida de todos los siervos que aparecen en la palabra de Dios. Qué importante era para ellos la palabra de Dios. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora escuchen esto ya. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces no entendemos claramente eso, pero para nosotros lo que estudiamos el cerebro significa mucho. Significa que mi cerebro se va a desarrollar enormemente en la parte orbitofrontal, en la parte humana. Ese lóbulo ejecutivo que controla toda mi parte animal y se va a desarrollar y desarrollar. Porque gracias a Dios mi Padre me enseñó desde la niñez la palabra de Dios. Tal vez no entendía mi Padre cuáles eran los efectos, pero el escuchar toda esta belleza, todo esto abstracto, el escuchar toda la enseñanza, me ha instruido, me ha redarguido, me ha corregido y sobre todo entiendo lo que es ser justo. Entiendo lo que es justicia. Eso es el beneficio a tu hijo. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios con entendimiento, con sabiduría, y dice bien claro para qué es. Y tal vez esta palabra no la utilizamos mucho en este tiempo moderno porque hemos agarrado la conceptualización, pues que no puede haber ningún perfecto y que todos somos imperfectos. Pero es bien claro cuando entiendo esto. Y escucha esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y vuelvo a repetir ya. A fin, yo sé que le pueden dar miles de interpretaciones, pero para nosotros los que estudiamos el cerebro era muy importante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, esa es la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Daniel
fue llevado a Babilonia. Pero sabía la palabra de Dios, entonces era enteramente preparado para toda buena obra. José fue llevado a Egipto, pero sabía y meditaba en la palabra de Dios, entonces era preparado para toda buena obra. Y lo importante es que ellos eran conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. Sabían que Dios iba a actuar siempre en sus vidas y en el momento preciso. Ahora, para poder terminar y que poder comprender mucho más todos estos procesos que pasan en nuestro cerebro, en este mundo moderno, donde todos tratan de imponernos las ideas, porque todos tratan de imponer sus ideas. En este mundo moderno, donde ya no es el padre el que educa, sino la escuela el que educa. Tu hijo necesita valores. Tu hijo necesita saber la palabra de Dios. Tu hijo no siempre va a estar contigo. Va a llegar momentos en que va a enfrentar cosas bien fuertes, sobre todo en la escuela, en la universidad, en todas partes. No tienes idea la cantidad de hijos de personas cristianas que han estado por años en la iglesia, incluso de pastores, por años en la iglesia, que ahora no creen en Dios. Porque llegaron a una universidad y no supieron defender su fe. Sintieron que tenían que seguir la corriente de esta universidad o tenían que seguir la corriente del colegio. Simplemente no querían ser diferentes. Y por eso es tan importante entender, porque cuando comenzamos, no tienen idea, cuando comenzamos a leerles la palabra de Dios, hablar con ellos la palabra de Dios, sobre todo practicar la palabra de Dios, y traemos esa luz de Dios a nuestros hogares. Pero no solamente eso, sino nos convertimos nosotros en una carta escrita por el Espíritu Santo. Y nuestros hijos también la leen, la palabra de Dios, en nuestras vidas. Y la entienden a través de nuestras vidas. Nosotros habremos logrado algo. No sé si ustedes han leído en Efesios capítulo 6, han leído ustedes toda la armadura que Dios nos da. Porque al final es esto. Dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra cosas que van a tomar nuestro cerebro, que van a meter mentiras en nuestro cerebro. Tenemos una lucha enorme y nos dan todo, una armadura para que nos protejamos. Primero es la verdad, no sé si se acuerdan, el cinto de la verdad, ponernos primero, la verdad, pero nos dan la coraza, nos dan el yelmo, nos dan todas las herramientas. Pero hay una sola que nos va a permitir defendernos. Hay una sola, digamos, parte de toda la armadura que nos sirve para atacar y para defendernos. Y esa parte es la espada. Porque tú no te puedes defender, pues, con estar firmes, ¿no? Ciñéndote con lo primero que te pones, no te puedes defender con eso. No te puedes defender ni con el casco, ni con el escudo, ni con la coraza. No te puedes defender con eso. Con lo único que te puedes defender, deshacer todos los argumentos del enemigo, es con la espada. Es la espada del Espíritu Santo. O sea, la usa el Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso yo te aconsejo que si puedes escribir estos versículos que hemos leído, anotarlos, comentarlos con tu hijo, leer la palabra de Dios y hablarle a tu hijo la palabra de Dios todos los días. Comenzarle a enseñarle, hablarle, no tratar de memorizar ni contar solamente una historia, sino vivir la palabra de Dios. Y cuando tú hagas eso, habrás provisto a tu hijo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él podrá defenderse, podrá atacar y podrá parar los ataques. Por eso para mí es importante que entienda esta parte. Copie esos versículos, péguelos ahí en su espejo, póngalos en las ventanas y comienza a hacerlos accesibles a su hijo. Porque es una belleza. Sabiendo esto, que si usted ama al Señor, dice la palabra de Dios, debería guardar. La demostración del amor a Dios, la demostración a Jesucristo, es guardando sus mandamientos. Pero Él no quiere que los guarde por guardar o como si fuera una exigencia o como si fuera una religión. No es para que usted encuentre esa vida y vida en abundancia. Para que encuentre esa capacidad en sus hijos, sabiendo que leyendo la palabra de Dios
hará a sus hijos más sabios, más inteligentes y con más ciencia. Dios quiera que me haya entendido en este proceso y Dios quiera pues que muy pronto usted sea parte de este reino de Dios que nos ha dado hoy día, que se ha acercado para que nuestros hijos sean parte de eso. Pero hay una sola manera. Y acuérdense la parte importante que les dije, que era en Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Es muy importante que usted sea maestro. Padre, madre, conviértanse en maestros. No tengan su esperanza en llevarlos a un lugar para que aprendan. Ustedes tienen que ser los que comienzan a hablar hoy día. Y por eso es bien claro. Dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Comencemos a hacer esto. Comencemos a practicar eso. No solamente esperar cada domingo, sino todos los días hablar con tu hijo de la palabra de Dios. Si tus hijos ven que la palabra de Dios es tu delicia, ellos también adoptarán la palabra de Dios como su delicia. Y verás que algo grande pasa en ellos. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer comunicarme con ustedes, hablar con ustedes, y guarde cada versículo. Y si ha sido de beneficio para usted esta charla, le pido que la escuche, la aprenda y la comparta con otro. Sobre todo si le enseña a otro. Que Dios los bendiga. Bye bye.